Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Pues esta mañana nos acompañan acá en nuestros estudios conocedores del tema. Ricardo, quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Chavarría, especialista en temas de fondos de inversión. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias, bienvenido. Ernesto, por invitarme y a los amigos que nos vamos a debatir sobre el tema. Así es, también me acompaña el licenciado Patricio Pineda. Él pertenece a la Mesa por una Pensión Digna. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Patricio. Saludos, Neto, muy amable. Es la tercera vez que estamos por acá. Un placer saludar a la población, que es el principal protagonista de estos cambios. A mis compañeros, la licenciada Naida y Ricardo. Y parece que está ahí por ahí Castaneda, del ICEFI. Esperamos que sea un debate muy placentero. Así es, interesante. Experta en temas políticas públicas, Naida Medrano, gracias. Qué gusto también saludarte. Bienvenida, Naida. Gracias, Ernesto. Un gusto regresar a estudios de Canal 21. Aquí igual empezamos hace algunos años debatiendo sobre estos temas. Vamos a hablar de seguridad social, políticas públicas en materia de seguridad social. Vamos a ir desmenuzando. Ricardo, qué gusto, y también a los compañeros acá en el estudio. Cómo no, muchísimas gracias. Saludo también a Ricardo Castaneda, él es economista y pertenece al Instituto Centroamericano de Estudios Financieros y Económicos, ICEFI. Gracias por acompañarnos, Ricardo, bienvenido. Todo buenos días, un gusto saludarte a ti, a los panelistas, toda la población. Es importante mencionar que el ministro de Hacienda, el señor Zelaya, hace una aseveración a un posible cambio en el sistema previsional a partir de 3 ejes fundamentales que, a juicio de él, deben de llevar una reforma integral, que son favorecer los intereses de los cotizantes, del Estado y de los actuales administradores, entendiendo de entrada de que él toma en cuenta ahí a las AFP, los administradores de fondos de pensión. Sin embargo, deja en tela de juicio, en duda, si realmente va a ser una renacionalización de la administración de los fondos o se va a buscar otro modelo. A mí me gustaría un poquito poner como de antesala qué significa esto, porque normalmente cuando hablamos de pensiones hablamos de manera separada, de manera dividida, que solo vamos a hablar del tema de pensiones de manera específica, pero las pensiones tienen que ver precisamente con la protección social. ¿Qué es la protección social? La protección social son todas esas medidas que deben de tomarse institucionalmente desde quien esté gestionando la cosa pública, en este caso desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, incluso medidas judiciales que puedan acuerpar todo aquello que pone en riesgo socialmente a una persona. ¿Qué significa esto? Poder tener acceso a la educación, a un trabajo digno, con un salario, digamos, que permita cubrir las necesidades básicas, humanas y fundamentales, el estar protegidos y protegidas en momentos específicos, por ejemplo, en la pandemia que a nivel mundial tenemos ahora en este momento. Sin embargo, a mí me gustaría elevar un poquito más la mirada en función de hablar de protección social, y en esa protección social generar el diálogo que se necesita entre diferentes políticas sociales que acuerparán seguramente en esa fase de vida, que es cuando ya nos retiramos y cuando hemos trabajado y hemos logrado cotizar bajo una lógica, un enfoque determinado, terminar nuestros días de jubilación con un ingreso digno, pero con otros estándares. Lo que debería de hacer El Salvador, y lo propongo, es una reforma bicentenaria al mercado de capitales, similar a la que se hizo en Chile en 2010. Esta reforma era integral y conllevaba muchos aspectos. El primero era una verdadera reforma de pensiones. Además, llevaba otros componentes que tenían que ver con la inversión, el ahorro, la posibilidad de desarrollar otros productos y valores financieros, gobiernos corporativos. Bueno, todo eso que le permitió a Chile casi ser candidato a la OCDE y pasar a ser un país desarrollado. Sí. Pero ¿qué hicieron mal? Hicieron toda la plana de hacer una reforma bicentenaria al mercado de capitales, que es lo que yo propongo que deberíamos de hacer en el año del bicentenario, nosotros, pero olvidaron
y solo hicieron medio ajustes a la reforma de pensiones, que terminó de ser Chile un país que todo el mundo lo veía como de primer nivel, y yo lo viví a todo lo que hace 2 años todos se dieron cuenta, todo el problema que tuvieron con la parte de educación, se les olvidaron las políticas sociales, y la parte de pensiones solo la iban tirando para adelante. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? Hoy ya todos nos dimos cuenta, no quiso Arena pagar el costo político de hacer la reforma previsional, no quiso el FMLN. Hoy, tal cual, toda la pelota está en el nuevo ejercicio de gobierno, nuevo periodo de gobierno. ¿Sí? ¿Tienen el capital político para hacerlo? Sí. Ya la pelota no la pueden seguir tirando. Y en el transcurso de la conversación vamos a ver en qué consiste eso, porque una nueva correlación de fuerza legislativa, sin duda alguna no hay pretexto, porque va a haber un control completo para poder hacer eso, ¿no? Mira, sin duda es necesaria reforma, Ernesto. Ha quedado claro, comentarios que se han dicho, pero también con la que en El Salvador tener pensión es un privilegio, por parte de las personas, lastimosamente, a la mayoría de las mujeres, estamos hablando de 55 años, en el caso de los años, pues simplemente tener una pensión, y quienes la van a tener un índice bajo que en buena parte de los casos los va a condenar a la pobreza. Entonces, por lo tanto, partamos de esto, que evidentemente la actual pensiones no ha dado la talla. Ahora, el sistema de pensiones, a mi juicio, sí quiere un diálogo integral con estos actores, porque necesariamente tocar 2 temas. Uno es el mercado laboral. Uno de los grandes que tiene El Salvador es que la mayor parte de las personas, estamos hablando 1 de cada 4 personas, son las que cotizan nada más. 3 de cada 4 no lo están haciendo. Sin duda alguna, el escenario que viene a partir de la nueva configuración en la Asamblea Legislativa, ya no habría ningún pretexto para ponerse de acuerdo. Primero, de una forma muy técnica, como decía, y verlo desde el punto de vista actuarial, ¿no? Que esto no debe de ser también una cuestión meramente política o antojadiza, porque si no vamos a salir del problema que tenemos a meternos a otro problema, con el caso de Chile que tú ponías. Pero bueno, ustedes son los expertos, les dejo la palabra para debatir estos puntos y contrapuntos que se han expuesto. A ver, ¿qué piensan? Bueno, sí, disculpe. No, precisamente es el tenor de qué tipo de reformas son las que se van a promover a efecto de saber hacia dónde se quiere llevar esto. Porque claro, no basta con tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y que vaya en sintonía con el enfoque que impregne el Ejecutivo en sus políticas públicas, sino que realmente hay que comprender y hay que leer esa letra pequeña que vaya alrededor de la reforma. Reformas hemos tenido, por supuesto, es necesaria una reforma, lo que hay que saber es qué tipo de reforma y qué tipo de enfoque requieren precisamente las políticas públicas en materia de protección social. En 2 temas que también me parecen fundamentales. Uno, si bien es cierto, ya lo sabemos todo por resultado electoral, la decisión ejecutiva y legislativa puede venir de una sola vez. Yo creo que el llamado que se ha hecho a que el sector laboral participe es importante, pero también el sector privado. Yo creo que la puerta está abierta inmediatamente a que se ganaron las elecciones por parte del partido del presidente. La ANEP y todas las gremiales han dicho pasemos la página y participemos. Ese es un punto que para mí parece fundamental por una razón. Deben de estar los privados. Claro. O sea, se descarta entonces aquella idea, y perdona, voy a tratar la manera de despejar todas aquellas dudas que hay, digamos, en la voz populi, que debe de ser un sistema que debe de estar en manos del Estado y no deben de haber privados ahí. De que eso, ya lo vamos a decir hablando, pero mira, en cualquier estudio, yo respeto lo que la opinión de los que han externado acerca de cómo debe ser la reforma, pero miren, en cualquier estudio que se ha hecho de reformas de pensiones, la mayoría simpatiza con continuar con el sistema de capitalización y el sistema privado de pensiones, que estaba bien hecho y que aquí lo distorsionaron porque no hay competencia,
porque de los bancos no ser accionistas, se les prohibía hacerlos ahora los dueños de la fondos de pensiones, y así te puedo seguir citando cosas. Realmente el retroceso podría ser muy grande. Si el Estado y el Ejecutivo y el Legislativo se dejan ir, pero que se dejen ir con 3 preguntas que me gustaría que también la plantearan. A ver, plantearle al quién va a tomar y asumir el costo político de esta pregunta. Y la edad de jubilación se puede sostener de 55 y 60 años. Son preguntas interesantes. ¿Pueden interrumpirse sin atropellarse los 4? Sí, Ricardo, dime, Ricardo. ¿Y el resto? Yo creo que claro es que este tema es muy complejo. Es decir, esto no tiene una mágica, y por eso la importancia del diálogo. Como muy bien se ha señalado, ya al sistema de hicieron reformas y no necesariamente mejoraron la situación, ¿no? Incluso en algunos estados yo diría que la empeoraron. A partir de ahí es fundamental que el Ejecutivo paso públicamente de señalar que sí se va a una reforma, que cuanto antes de la propuesta para el debate y el diálogo. El llamado es que en el centro de este debate deben de estar, sí, los privados, porque es importante. La OIT incluso lo reconoce como un diálogo tripartito, Estado, empleadores y trabajadores. Pero la expresión masiva de la necesidad de una estructura o una reforma estructural integral es precisamente desde la óptica de los trabajadores, porque son los que sostienen más el sistema, en tanto de que los que están fuera superan en número los que cotizan, que están dentro. Y ya no se diga aquellos que se fueron de nuestras fronteras, pero que tienen la necesidad de aportar a la protección social en este país. En algo también vamos a coincidir con Ricardo Castaneda, que hemos trabajado mucho el tema de pisos de protección social en este país, y es que se amarra mucho con la necesidad de fortalecer las políticas, pero también es necesario incorporar al sistema de pensiones un quinto elemento que habla la ciencia de la seguridad social, y es la educación y formación en materia previsional y financiera desde las tempranas edades. Porque esto va a provocar que nuestra sociedad la cambiemos de raíz y hagamos de nuestra sociedad una sociedad más impulsada a la creación de riqueza propia, ¿verdad?, al fortalecimiento, a la capacidad de un mercado de valores, un mercado de capitales, que permita que seamos lo suficientemente autónomos y productores de riqueza para que tengamos los fondos necesarios, ¿verdad?, y desarrollar ese capital que se necesita para poder pagar todas las responsabilidades. No sé si voy a distorsionar mucho con mis preguntas, que son bien prácticas. ¿Cómo lograr una pensión digna? Esa es una de las primeras preguntas que el televidente se está haciendo. ¿Cómo lograr pasar de esa pensión, pobre que se recibe? 1. 2, ¿quién debe de administrar esto? Pues, o sea, ¿a quién le compete administrar el sistema de pensiones? Es otra de las grandes preguntas. Y el tercero es, bueno, ¿qué pasa con el tema de empleo? ¿Cómo nutrir? ¿Cómo rellenar? ¿Cómo darle fortaleza al fondo de pensiones con el grado de rentabilidad, que entiendo que esa es también otra de las grandes partes medulares de todo esto? A ver. Aquí sí me gustaría hacer una precisión. Bueno, un par de precisiones para que en este diálogo con la población también podamos como compartir el lenguaje. Y no quedarnos mucho al nivel técnico, ¿no? Exacto. Creo que bajémonos un poco, y perdonen que... Una señora, porque además ya vimos la brecha de género, es decir, una señora que seguramente hay menos porcentaje, como lo vimos en la gráfica, cotizando al tema de las AFP, que tiene su negocio, digamos, su negocio de hacer pasteles en la calle, en medio tan popular, o de vender tortillas, o de vender antojitos, este tipo de, digamos, de trabajo informal, que además es súper común en nuestro país. Esta persona no solo debería de generársele las condiciones para que usted, señora, pueda tener un empleo digno que mensualmente le otorgue un salario, que a propósito el salario mínimo está atrasado ya en su otorgamiento. O sea, ya tenemos más de un año de atraso de incluso la discusión del salario mínimo, que no estamos hablando incluso otro tipo de, de ejercicios de justicia, más allá que lo que establece la ley, justicia social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vecina de la señora que vende antojitos trabaja, por ejemplo,
en el Ministerio de Hacienda. Es secretaria en el Ministerio de Hacienda. Y mensualmente a ella le descuentan por el Seguro Social y por la AFP. Resulta que esta persona, esta señora que le están descontando, quien le está administrando ese dinero es un ente privado, es decir, es una institución que no tiene una vinculación concreta, directa, clara, de unas reglas claras de cómo va a hacer el ejercicio de administración de ese fondo. Entonces se van uniendo, ahí es donde se van uniendo ingredientes, porque esto es una gran cocina. Entonces en esta gran cocina vemos gente que no cotiza, gente que además que no cotiza no tiene condiciones mínimas dignas para sobrevivir. Gente que cotiza y aún cotizando no tiene, digamos, la claridad de las reglas para que todos esos intereses, porque así como yo estoy interesada que me suban el salario como trabajadora, también hay otras personas interesadas, los dueños de empresas, entre otras, el sector privado, que hace sus cálculos y también le interesa o no le interesa tener esa discusión. Como decía anteriormente, tenemos más de un año de desfase. Entonces, si tenemos este ejercicio de contención de poder, ¿qué significa? Que tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y seguramente el Judicial más adelante en esta lógica de concentración de poder. No va a haber una mínima excusa para no tener esta discusión desde las voces que deben de existir. El ente privado es un actor más. Uno, no es el actor, es un actor más. Y ahí es donde se va a ir viendo el enfoque que van a tener estas políticas. Voy a hacer una pausa, les doy la palabra para que abramos un poquito más esto y logremos ir poco a poco aterrizando en esos valladares donde hay mucha duda de parte de la población de cómo lograr establecer un parámetro, digamos, sustentable en el tiempo para muchos y que puedan tener una pensión que le ayude realmente a solventar sus problemas económicos, porque aquí se habla que la canasta básica hoy en día anda alrededor de los $700, $800 y hay pensiones que cuando la persona va ya a someterse a su proceso no más recibe, creo que $300 si es que en algún momento es buena la pensión, no, porque hay pensiones todavía más bajas. Esa es una de las grandes también aristas y preguntas que se plantean en este tema. Y lo otro es el elemento político que no se puede soslayar desde el punto de vista que es ahí en la Asamblea Legislativa donde se aprueban las cosas. Claro. ¿Sí o no? Ahí nos vamos a enterar. Ahí nos vamos a enterar realmente cuál es la representación de intereses que va a tener esta acumulación ahora de poder. en este nuevo escenario. ¿Te parece, Ricardo? Sí, al regreso te contesto la pregunta que hiciste de la rentabilidad. Igualmente, Castaneda, y perdón, te voy a hacer para diferenciar los dos Ricardo cuando me pregunte, ¿verdad? Voy a Castaneda y por supuesto Chavarría. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar. Ricardo, a ver, querías opinar un poco sobre ese tema de la reunión del Fondo Monetario Internacional y las diferentes dudas que se están, generando alrededor de lo que podría ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si viene el IVA, vienen nuevos impuestos. Bueno, toda institución financiera y especialmente el fondo siempre pide hacer ajustes pertinentes, ¿no? Y hay varias vías para eso, ¿cierto? Sí, efectivamente, actualmente El Salvador se está negociando un que se llama Acuerdo de Servicio Ampliado, SAF. Trata es que el Fondo Monetario Internacional le pone una cantidad de dinero al Estado salvadoreño a cambio de que el salvadoreño se comprometa a hacer una gran cantidad de reformas. De hecho, este tipo de acuerdos, la característica es reformas estructurales. ¿Qué significa esto? Que de las reformas en el fiscal, es decir, impuestos, público, deuda, también reformas más amplias en el ámbito, pueden incluir reformas en el mercado, reformas en el tema de productos, etcétera, pero incluso también institucionales. En este tipo de esquema, El Salvador tendrá entre 2,5 y 10 años para pagar, porque se requiere un periodo amplio para
están haciendo o no las reformas que el Estado se comprometió. Ahora, de ajuste puede ser. Nuevamente volvemos a la pregunta que va a depender mucho de la propuesta que tenga el gobierno y de la capacitación que se tenga. Lastimosamente, en este momento el país no cuenta con un plan de gobierno, tampoco un plan, y de hecho el año pasado no se publicó un documento que se llama Marco Fiscal de Paso, que permite dar o conocer las líneas que va a adoptar. Por supuesto, si nosotros observamos de otros países, las reformas del periodo internacional en el ámbito fiscal y en aumentos a los impuestos, particularmente a los impuestos, es decir, que termina pagándolo toda la población, y también incluir recorte de gasto público. Esto no necesariamente va a ser así. La clave va a ser de que el gobierno lo que quiere impulsar, porque si tú no llegas con a una negociación, ahí sí tendrás que aceptar lo que la otra parte te... Ok, Neto, interesante, nos queda claro, sí. Neto, abonando a lo que decía Ricardo Castaneda, a mí hay un elemento que me preocupa mucho y tenemos que ser bien honestos con la población. Todo el mundo sabe que negociar con el Fondo Monetario Internacional requiere condiciones y nada es gratis en este mundo, ¿sí? Y peor viniendo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, una de las preocupaciones que yo tengo, y desde ya lo advierto a la población, que debemos de estar muy atentos y atentas a eso, es que la reforma integral que nos decía el ministro sea la excusa para poder elevar esos impuestos. Porque si me vienen a decir a mí, vamos a ampliar la base de cobertura, pero necesitamos tanto, entonces hay que elevar el IVA, por ejemplo, ¿verdad? O hay que establecer XY impuesto para que podamos financiar eso. Cuando, ya dije yo, que solamente en concepto de intereses por el uso del fideicomiso de las obligaciones previsionales nos deben casi 4.000 millones a los trabajadores. Por eso estoy diciendo que algunas medidas de ajuste o paramétricas siempre tienden a ser muy cómodas. Entonces, esto es necesario decirlo sinceramente a la población, porque si a mí viene un político y me dice, estamos negociando bajo condiciones muy favorables para nosotros con respecto al Fondo Monetario Internacional, discúlpeme, pero nos pueden estar jalando el pelo para los que tienen o viéndonos la cara para los que no tenemos pelo largo. Interesante conclusión. Vamos a ver, corriendo un poco el tiempo, ¿sí? Mira, solo me acuerdo cuando aquel presidente dijo, read my lips, que no más impuestos. Aquí ya nos dijeron, no vamos a aumentar nada de impuestos. Pero todos los expresidentes del Banco Central que han sido gobernadores en el Fondo Monetario han repetido, si ya nos dijeron que quieren impuesto al patrimonio, que aumenten el IVA, que bajen el gasto público, que le quiten grasa al Estado. Todo eso ya sí es fórmula. Y ayer escuchaba a Roberto Artavia, mírense a nosotros en Costa Rica ahorita, les van a elevar el impuesto sobre la renta. Van a quitar varios beneficios que se tenía, le van a incrementar a las casas de cierto valor. En fin, si a Costa Rica le están poniendo esas condiciones, ¿y nosotros qué? Pues. Ok. ¿Qué mensaje, voy a correr en el tiempo, qué mensaje de reflexión puede dejarle este programa a la población que nos ha estado viendo? Okay. ¿Qué reflexión Dos podemos cosas. dejar? Uno, la pensión es un derecho y no está desligado a otros tantos derechos sociales. Uno. Dos, la responsabilidad la tiene la institucionalidad pública. Y tres, crisis es oportunidad. Hay una pandemia a nivel mundial que nos está haciendo observarnos cómo funcionamos. Es importante y es un buen momento para hacer las modificaciones de estructura que se necesitan. Ok, hay una pregunta. ¿Por qué se puede crear un banco de pensiones fondeado por nuestros propios ahorros y cuya rentabilidad se degenere a partir de los préstamos que serían la garantía de nuestro propio cuenta? Y eso, si leen la Constitución, por eso lo mencionaba. Tú lo trajiste. ¿Y por qué no se hizo eso, Ricardo? Perdóname, ¿por qué no se hizo eso y por qué no se hace eso? Solo por la pregunta. Sí se puede y ahí te da hasta las condiciones porque es importante para la protección de todos los trabajadores un banco de esa naturaleza. O sea que sí que se puede. Yo solo quiero terminar con lo que ¿cuál es la conclusión de esto? Sí. Me gusta la conclusión. ¿Qué reflexión concluyente la le podemos reflexión dejar a la para mí es la de Patricio.
No más excusas, el presidente y su partido ya ganaron, masacraron. Entonces ahora... A la clase política vieja. No más excusas, ellos tienen la responsabilidad en este momento de que este tema ya no siga corriendo y corriendo, porque hay demasiados problemas que resolver en el país y cosas a las cuales dedicarle este tiempo, y genera una gran inestabilidad para todas las señoras y señores que nos están viendo y que quieren saber cuándo van a ir a su casa a cuidar a sus nietos. Pues. Ricardo Castaneda, ¿qué reflexión debe dejarle a la población este programa? Bueno, Rey, ha señalado Naida, estamos hablando de un tema sumamente complejo, un problema complejo que un mismo será muy difícil que resuelva, y que por lo tanto la respuesta a través del diálogo con los distintos sectores, y que efectivamente es el momento de responder esa pregunta que para mí se ha evadido hasta ahora: ¿y quién se va a gobernar? Y creo que estamos muy pronto a saber mayor exactitud. Correcto. Ok. Neto, solo concluyo con dos cosas. Primero, si es posible un banco previsional, pero antes hay que hacer otros ajustes en el sistema y modelo económico, como por ejemplo la gran empresa en este país debe ser pública. Y cuando yo digo pública no estoy hablando de expropiación, sino que cotice en la bolsa de valores, para que cada salvadoreño pueda comprar acciones y ser dueño de esa empresa. Dos, la reflexión y la conclusión que nos deja este programa es la siguiente. Primero, ya no hay más excusas, hashtag no hay excusas, porque debemos de tocar ya este tema, tocar lo estructural, ver el diálogo inclusivo y universal, y sobre todo que toda la propuesta que lleve cualquier sector, la mesa ya hizo su trabajo, es la mejor propuesta considerada hasta este momento, que está dentro de la Asamblea, solo se necesitan los 56 votos que ya están garantizados, en teoría, ¿verdad?, para que avancemos en este tema. Por lo tanto, a partir de este día, los salvadoreños y las salvadoreñas debemos de tener en cuenta algo bien fundamental. No hay más tiempo y debemos de garantizar el derecho a la seguridad social en este país para que tengamos un mejor sistema de pensiones. Saludos y bendiciones a todos. Ok, les agradezco el que me hayan permitido llevar a cabo este análisis, ¿verdad? Este tipo de valoraciones en torno a este tema, como lo presenté, muy sensible para la población y que representa, a juicio de conocedores, como una bomba de tiempo que ahí está, ¿verdad? Sobre todo por aquellas inconsistencias que tiene el actual sistema y que ha quedado visto a lo largo del tiempo desde su creación, desde 1996, que se cambió todo el sistema. Y pues ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo va a ser sostenible esto? Ese modelo de país que fue Chile, al cual asumió el modelo que se tiene hoy en este sistema, pues ha hecho cambios que realmente lo han llevado a hacer obligadamente. De lo contrario, iban a darle fuego a Chile, ¿no? Y ojalá que no sea el caso nuestro. Ojalá. Ricardo Castaneda, gracias por habernos acompañado. Como siempre, son muy atinados tus planteamientos. Ricardo Chavarría también. Naida, gracias por habernos acompañado. Patricio también, gracias. Por mi parte, los espero hoy a las 7 de la noche en el debate político semanal en Radio Fuego. No se lo pierda. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.